Hablemos un momento de unos verdaderos héroes anónimos del mundo moderno, los instrumentos industriales. Son ellos los que, sin parar, mantienen nuestras fábricas, refinerías y plantas de energía funcionando de forma segura y eficiente. Hoy vamos a hacer algo interesante. Vamos a seguir el viaje de una de sus señales. A ver, ¿cómo es posible controlar la gigantesca complejidad de, por ejemplo, una planta de producción? La respuesta no es una sola persona, claro que no, sino miles de ojos y oídos electrónicos que trabajan en una sincronía casi perfecta. Y aquí está la clave de todo, una red inmensa y súper compleja de instrumentos. Cada uno es como un pequeño especialista que mide algo, reacciona y se comunica con los demás. Juntos, crean un sistema de control increíblemente sofisticado que, la mayor parte del tiempo, opera en silencio, detrás de escena. Miren, la mejor forma de entender esto es imaginar que la planta es un organismo vivo, con un sistema de control que actúa como su cerebro. Pero claro, ese cerebro necesita un sistema nervioso para saber qué está pasando. Y esos son los instrumentos. Son los nervios que sienten la presión, la temperatura, el flujo, justo como nuestros propios nervios sienten el tacto o el calor. Bueno, en este recorrido vamos a seguir el fascinante viaje de una sola señal. Veremos de dónde nace, allá en el sistema nervioso de la planta, cómo se traduce a un lenguaje que todos entiendan, cómo se definen sus límites, cómo medimos si es confiable, y al final veremos cómo está evolucionando hacia un futuro inteligente. Empecemos entonces con el sistema nervioso. Así como nuestro cerebro necesita los sentidos para entender el mundo, el cerebro de la planta necesita instrumentos. Son sus órganos sensoriales, los que convierten el caos físico de un proceso industrial en datos ordenados y que se puedan entender. Todo, absolutamente todo, comienza aquí, en el primer punto de contacto. Para que una señal siquiera exista, algo tiene que interactuar directamente con el mundo físico, con el proceso que estamos midiendo. A esto, técnicamente se le llama el elemento primario. En palabras simples, el elemento primario es el que se ensucia las manos, el que de verdad toca el proceso, ya sea la temperatura de un líquido o la presión de un gas. Su único trabajo es sentir esa energía física y dar el primer pasito para convertirla en algo que podamos medir. Y aquí tenemos un ejemplo concreto. Este sensor de proximidad es un elemento primario en toda regla. Cuando detecta un objeto, genera una pequeña señal eléctrica, muy básica. Ese es el primer eslabón de una cadena de comunicación larguísima. Ok, ya tenemos esa primera sensación del sensor, pero esa señal inicial, con frecuencia, es muy débil, no es lineal o simplemente no está en un formato que sirva de mucho. El siguiente paso, entonces, es procesar esos datos crudos y prepararlos para que puedan viajar por toda la planta y ser entendidos por otros sistemas. Y aquí es donde entra el elemento secundario, que es como el traductor de esta historia. Su trabajo es tomar esa señal inicial y refinarla. La amplifica para que sea más fuerte, como subirle el volumen, la linealiza para que sea proporcional y fácil de leer, la convierte a un formato estándar, lo que se llama transducción, y finalmente la transmite. Ahora, ojo, es crucial entender esta diferencia. Un medidor, como un manómetro de toda la vida, simplemente muestra una aguja para que una persona la vea. Pero un transmisor no le habla a las personas, le habla a las máquinas. Convierte la medición en un lenguaje universal que el sistema de control sí puede entender. El punto clave es este. El transmisor es el gran comunicador de la planta. Toma esa medición local y, literalmente, la grita a través de la red, en un lenguaje estandarizado, la famosa señal de 4 a 20 miliamperios, para que cualquier otro dispositivo, en cualquier parte de la planta, la pueda entender a la perfección. Y esta imagen ilustra el concepto de maravilla. Este es un transmisor de presión típico. La parte de abajo, la metálica, es el elemento primario que siente la presión. Y la parte de arriba, la azul, es el elemento secundario, el cerebro que procesa y transmite esa señal a todo el mundo. Bueno, ya tenemos la señal del transmisor viajando por ahí. Pero para que sea útil de verdad, tenemos que definir las reglas del juego. Necesitamos establecer la ventana a través de la cual el instrumento va a mirar el proceso. Y esto se hace con dos conceptos clave: rango y amplitud. El rango, muy sencillo, establece los límites. Por ejemplo, un sensor de temperatura podría tener un rango de 0 a 100 grados Celsius. La amplitud, o span, como se le dice mucho, es solo la diferencia entre esos dos puntos, en este caso, 100 grados. Básicamente, define el tamaño total de nuestra ventana de medición.
Pero, y aquí viene lo interesante, no siempre medimos desde cero. Si miran el diagrama, a veces la acción importante ocurre, digamos, entre 100 y 300 grados. En ese caso, podemos suprimir el cero para enfocar nuestra ventana justo ahí. O al revés, podemos tener un cero elevado para medir valores que incluso están por debajo de cero, o sea, negativos. Esta tabla lo deja clarísimo. Un rango estándar va de 0 a 100, con una amplitud de 100. Fácil. Con un 0 elevado, el rango podría ser de menos 25 a 100, lo que nos da una amplitud total de 125. Y con un 0 suprimido, si empezamos a medir recién en 20, nuestra amplitud se reduce a 80, dándonos más resolución en la zona que de verdad nos importa. Muy bien, ya tenemos una señal, está estandarizada y su rango está definido, pero ¿podemos confiar en ella? La siguiente pregunta es crucial y tiene que ver con la calidad y la fiabilidad de esa medición, porque créanme, no todas las señales son iguales. Para evaluar esa calidad, los ingenieros usan una especie de lista de chequeo. Analizan la exactitud, o sea, ¿el valor es correcto? La repetibilidad, ¿es consistente cada vez? La histéresis, ¿la lectura cambia si la variable sube o si baja? Y la linealidad, para ver si la respuesta es siempre proporcional. De todas esas, la exactitud es la métrica reina. La pregunta es bien simple. ¿Qué tan cerca está la medición del valor real, del valor verdadero? Normalmente se expresa como un pequeño porcentaje de error, por ejemplo, más o menos 0,5% del rango total. Y aquí hay dos términos que a veces se confunden. La histéresis significa que la lectura a 50 grados es un poquito diferente si llegamos subiendo desde 40 que si llegamos bajando desde 60. La banda muerta es otra cosa. Es una pequeña zona ciega donde, aunque la entrada cambie un poquitito, la salida no se mueve para nada. Hasta ahora, el viaje de nuestra señal nos ha llevado desde dispositivos puramente mecánicos y analógicos hasta la era moderna. Hoy, los instrumentos no solo miden, también piensan. La tecnología digital ha transformado por completo lo que es posible. Miren cómo funciona por dentro. La señal física se convierte a un formato digital. Un pequeño cerebro, el microprocesador, la analiza, la corrige, la mejora. Y finalmente la traduce de nuevo a la señal analógica estándar de 420 mA. Es la misma señal, sí, pero ahora es muchísimo más rica e inteligente. Y claro, esta inteligencia a bordo lo cambia absolutamente todo. El instrumento ahora puede diagnosticarse a sí mismo y avisar si algo anda mal. Y lo que es más increíble, se vuelve totalmente flexible. Los ingenieros pueden reconfigurarlo a distancia, sin siquiera tener que tocarlo físicamente. Y así termina el viaje de nuestra señal, desde un simple contacto físico hasta una transmisión inteligente y llena de datos. Esto nos deja con una pregunta clave para el futuro. Si las fábricas ya tienen un sistema nervioso que puede pensar y autodiagnosticarse, ¿cuánto falta para que empiecen a aprender y a tomar sus propias decisiones? El próximo salto evolutivo podría estar mucho más cerca de lo que nos imaginamos.